Relatos Paranormales Oficial. Me acuerdo que, cuando era niño, le tenía un miedo terrible a las imágenes religiosas, pero claro, no a todas, y ni se imaginan el alivio que sentí cuando ya siendo adolescente. Gracias a estos medios de comunicación, supe que no fui el único con este problema. Y es que dicho temor está absolutamente justificado. Nadie en su sano juicio puede negar que de pequeño le causaba miedo ver, por ejemplo, a la imagen de Santa Lucía, cuya representación es una mujer sosteniendo una bandeja en una de sus manos, en la cual yacen expuestos un par de ojos. Y ni hablar de aquella escultura mostrando a un santo siendo decapitado, o más cruel y macabro aquella que nos muestra a San Lorenzo siendo asado vivo, o a San Bartolomé que fue desollado, y se puede ver como su verdugo le arranca la piel con un cuchillo. Varias de estas tétricas imágenes adornaban el templo de la iglesia que pertenecía a nuestro pueblo, y para colmo de males, mi madre solía llevarme cada bendito domingo para participar en las misas. En mi inocencia me preguntaba por qué las demás personas no se asustaban como yo. ¿Cómo era posible que se acercaran a ellas con suma devoción y pasar algunos minutos rezando frente a estas sin sentir horror? Pero en fin, la etapa más dura fue cuando me tocó estudiar la catequesis, ya que debía asistir todos los días, y para ello trataba de sentarme lo más alejado posible de esas imágenes, y sin exagerar, les confieso que hasta tenía pesadillas en las que esas imágenes me perseguían, o en el peor de los casos, era yo el que sufría tan desmesuradas atrocidades. Irónicamente, y cuando aún tenía restos de esa fobia en mí, siendo adolescente, decidí unirme al grupo parroquial. Luego de unos años me convertí en catequista, y hoy, a pesar de estar casado, tener hijos y un trabajo que me quita la mayor parte del día, sigo sirviendo a la iglesia en lo más que puedo. El relato que les voy a compartir a continuación me pasó cuando tenía unos 20 años de edad aproximadamente, tiempos en los que Claudia, quien en la actualidad es mi esposa, apenas estábamos de novios. Por suerte, ella salió ilesa del tremendo terror que vivía en esos días. Fue por voluntad de Dios, me imagino, pero esa misma perspectiva de la fe me lleva a cuestionarme el por qué yo tuve que ser uno de los que lo sufrió. Mi nombre es Carlos Sebastián Ibarra, soy de una provincia al norte del país. Fuimos 3 muchachos que pertenecíamos al grupo parroquial los que padecimos esto: Alejandro, Ezequiel y yo. También hay otros involucrados, entre ellos el padre Lázaro, quien era el sacerdote que se encargaba de la parroquia, pero que como en esos tiempos era ya mayor de edad, hoy en día descansa en paz en el más allá. Alejandro, ¿conoces la casa de don Pedraza, el señor que arregla las imágenes? De seguro se habrán dado cuenta que la escultura de San Jorge ya está bastante deteriorada, casi ya no tiene color. Por favor, cuando salgas de aquí, pasa por su casa y dile que venga mañana. Yo hablaré con él para llegar a un acuerdo, dijo una tarde el padre Lázaro. Yo conozco su casa, padre, no se preocupe, yo lo voy a acompañar, me adelanté a responder. Una vez más me sentí irónico conmigo mismo, y es que tantas veces le tomé temor a ese hombre también, ya que precisamente era este el que se encargaba de mantener lo más real posible las imágenes, y por consiguiente quedaban más siniestras. Cuando terminamos el trabajo en la iglesia, junto a Alejandro, tomamos rumbo a la casa del mencionado restaurador. Íbamos hablando de cosas de fútbol, así que se puede decir que teníamos la mente en otra cosa. Tal vez fue por eso que cuando tuvimos aquella charla con el viejo, al menos de mi parte, me hizo sentir un poco de escalofríos al tomarme desprevenido. Díganle al padre que iré, pero que lo haré recién dentro de 2 días. Voy a aceptar su trabajo, voy a restaurar esa imagen. Pero por favor, también dígale que no se le olvide de lo que él y yo hablamos la semana pasada, porque yo no me haré cargo con lo que pase con esa imagen. Alejandro lanzó una carcajada cuando le dije cómo me sentí, y mientras caminábamos ya en dirección a nuestras casas, me decía que no tenía que preocuparme de nada,
que don Pedraza de seguro se refería al estado en el que iba a quedar esa imagen, puesto que él ya estaba viejo y por ende su buen trabajo también sufría las consecuencias de la edad, visión defectuosa, pérdida del buen pulso, etc. El viejo lo hizo tal cual nos los había dicho. 2 días después llegó a la parroquia casi al final de la tarde, cuando ya había finalizado la misa. Mientras los muchachos nos dedicamos a limpiar todo para así también poder marcharnos, ellos dos ingresaron a la sacristía para hablar en privado. Don Pedraza se llevó la imagen en esa ocasión, la trajo de regreso a la semana siguiente, y más allá de los raros detalles que tenía la imagen ahora, a partir de ese momento fue cuando comenzaron los espeluznantes fenómenos. Seguramente todos conocen a la imagen de San Jorge. Es aquella en la que el soldado santo, montado en un caballo, atraviesa con su lanza a un dragón, mismo que representa al demonio. Ahora bien, los detalles raros a los que me refiero eran justamente del rostro del santo. Era como si su mirada fuera distinta. En vez de transmitir piedad, me daba la sensación de que tenía odio reflejado en él. De igual manera tenía una inquietante y malévola sonrisa que antes no poseía, por lo que ahora parecía ser el malo y el dragón la víctima. Me acuerdo que esa noche en la que la trajo, y apenas nos dimos cuenta de los desperfectos, junto a Alejandro y Ezequiel, nos pusimos a hablar sobre eso. Lamentablemente con este último no podíamos contar mucho, ya que todo le causaba risa, por lo que ya se imaginarán que en vez de preocuparse, se burlaba al ver la imagen. Alejandro me pidió que dejáramos pasar unos días, que primero debíamos pensar en cómo plantear la situación al padre, ya que no queríamos hacerlo sentir frustrado, y ni mucho menos queríamos que don Pedraza se molestara con nosotros al hacer el reclamo. Para nuestra mala fortuna, cuando hablamos con el padre Lázaro, ya fue muy tarde, pues ese fin de semana que se aproximaba, comenzaba la misión con motivo de las fiestas patronales del santo, en la cual se llevarían a la imagen para recorrer los pueblos aledaños. Y sí, la sorpresa más turbia que nos llevamos fue cuando nosotros estábamos elegidos para ir junto con él. No obstante, y antes de pasar a contarles lo que sucedió en esos días de misión, permítanme por favor compartirles la primera vez que presencié algo perturbador por parte de esa escultura. Generalmente solía llegar al templo 1 hora más temprano, poco antes de que llegaran los otros muchachos. En esos momentos, los integrantes del coro ya estaban ahí, ensayando las canciones elegidas para cantar en la misa de esa tarde. Amaba arrodillarme en alguna de las bancas para rezar un rato mientras los escuchaba cantar, y así, en medio de ese agradable entorno, sucedió lo impensable. Comenzó como una tenue voz resonando entre el canto, pero su tono era ronco, tosco, cuyas palabras me resultaban imposible de comprender. Debido a ello, caí en cuenta que era ajena a los muchachos que estaban cantando. Había alguien más ahí en el templo, y por la potencia de la voz, asumí que no estaba a mucha distancia de mí. Lo horrido fue cuando de la nada se cayó, para a continuación comenzar a lanzar carcajadas que fueron subiendo de fuerza gradualmente. Ese instante para mí fue como regresar al tiempo atrás, cuando era niño y sentía el miedo al estar ahí. Nada más que ahora era esa risa eufórica la que me estremecía de temor por completo. Fue como un flechazo atravesando mi cerebro, cuando de pronto se formó la figura de esa imagen en mi mente. Lentamente giré la cabeza para mirar hacia un rincón, en cuyo sector se encontraba su gruta, y así fue como presencié el escalofriante suceso. Sé que les sonará una locura, pero les juro que esto es real. La cabeza del santo aún se mantenía inclinada hacia el dragón como siempre, pero sus penetrantes ojos ahora estaban enfocados en mí. Sin dudarlo me levanté rápidamente para salir del templo. Afuera me quedé esperando a que llegaran Alejandro y Ezequiel, y por más que trataba de negarlo, no podía evitar pensar que las carcajadas habían salido de esa escultura. Por supuesto que no dije nada cuando llegaron los muchachos, pero por primera vez y después de tantos años, volví a sentir terror al ingresar a la iglesia.
A continuación les compartiré los eventos que acontecieron en torno a esa imagen cuando ya estábamos en plena misión. Para los que son de otros países, esta clase de actividades que se realizan con las imágenes se llaman misiones de imágenes peregrinas, y tal como les dije hace rato, se lleva a cabo cuando la fiesta patronal del celebrado, en este caso el santo, está próxima a realizarse. El primer pueblo al que llegamos estaba habitado por unas 1500 personas, más o menos, es decir, que no era tan grande. La precaria capilla donde resguardamos la imagen tenía una pequeña habitación que, aparte de cumplir la función de sacristía, también era donde nosotros dormiríamos. Éramos 7 jóvenes en total los que fuimos con el padre Lázaro, pero ellos se fueron a dormir a una casa de familia, por lo que solo nosotros 3 nos quedamos en la capilla. Ya era de madrugada cuando algo nos despertó. Fue como si alguien hubiera dado un aplauso en el templo, lo cual hizo un eco tan fuerte que nos hizo dar un brinco del susto. Ezequiel, quien era el que más cerca estaba de la puerta, se levantó para ir a inspeccionar. Cabe mencionar que hasta ese momento pensamos que se había caído alguna cosa, una escoba, un adorno o algo así. Pero cuando él regresó con su rostro pálido y diciéndonos que algo le había pasado a la imagen, yo sentí que se me congelaba la sangre. La escultura de por sí era de madera, a excepción de la capa roja del santo, que por obvias razones era de tela, y la lanza era un tubo de metal pintado. No tuvimos dudas que fue esta la que ocasionó el ruido al caerse, pero el modo en el que se encontraba nos dejó desconcertados a los 3. En primer lugar, era prácticamente imposible que se haya desprendido de la imagen, ya que estaba unida a esta con firmeza. Pero lo más aterrador fue que la lanza estaba en medio del templo, es decir, a varios metros de donde estaba la escultura, y no escuchamos que haya rodado como para llegar hasta allí. El ruido fue uno solo y seco. Era como si alguien se la hubiera arrancado y la hubiera arrojado hasta ese lugar. Todavía estábamos contemplando perplejos el fenómeno, cuando de la nada, una cortina que estaba al lado de la imagen comenzó a arder en llamas, sin ni siquiera encontrarse alguna vela encendida cerca, ni absolutamente nada que lo generara. Esa noche la capilla quedó totalmente destruida por el fuego, pues no solo no pudimos evitar que éste se expandiera, sino que lo hizo de una manera tan rápida como anormal. A Dios gracias, no había hostias consagradas en el sagrario, así que no hubo más pérdida material. Al llegar la tarde, partimos rumbo al siguiente pueblo, dejando en ese la tristeza de los lugareños de haberse quedado sin capilla, y nosotros guardando el macabro secreto de haber sido testigos de un hecho infernal, del que gracias a Dios salimos ilesos, y que no teníamos ni la más pálida idea de cómo contarle al padre. Una vez instalados en el nuevo destino, y en tanto los directivos hablaban con el padre Lázaro sobre el lamentable acontecimiento vivido en el pueblo anterior, nosotros aún no podíamos dar crédito de lo que habíamos presenciado, e incrédulos de que la imagen había tenido algo que ver, padecimos un nuevo fenómeno mucho más atroz. Esta capilla estaba construida con adobes de barro. Durante la madrugada se vino abajo, así tal cual lo escuchan. Nos despertó un temblor que en el pueblo nadie más sintió, y en cuestión de unos segundos, las paredes comenzaron a derrumbarse. Lo malo es que en esta ocasión había otro muchacho compartiendo la habitación con nosotros, y de todas las láminas del techo que nos cayeron encima, hubo una que lo hirió de gravedad, al ocasionar un corte profundo en su pierna derecha. A Dios gracias, recibió atención médica de manera urgente, pero para nosotros, aquello ya había tocado límite. Luego de hablar con el padre Lázaro y contarle cada uno de los eventos aterradores ocurridos, incluyendo el que yo experimenté en la iglesia antes de comenzar la misión, el padre suspendió todo y nos regresamos a la ciudad apenas amaneció. Ni bien llegamos nos pidió que fuéramos a buscar a don Pedraza. Así fue como nos enteramos de la tragedia que él vivió. Un infarto fulminante apagó su vida, y nadie supo de ello, hasta que un vecino notó su ausencia y lo reportó.
Días después, los tres hicimos compañía gustosamente al padre, en ese momento en el que destruimos la imagen. La partimos en pedazos, para luego prenderle fuego, y así resumirla en cenizas. Recién entonces él nos contó lo que probablemente sería la causa de todo el mal que vivimos en esos tiempos. Y era justamente eso a lo que don Pedraza se refirió al decirnos aquella tarde, que no se haría cargo de lo que le pasara a esa escultura. Don Pedraza, por alguna razón que no nos fue revelada, fue maldecido por un brujo de una ciudad colindante. Asimismo, parte de la maldición fue que todo el trabajo que él hiciera también quedaría maldito. En resumen, la imagen que él restauró se convirtió en un mal andante y que lamentablemente tuvieron que pasar todas esas desgracias para que recién llegara a su fin. De vez en cuando nos reunimos con Alejandro y Ezequiel. Según ellos, no volvieron a pasar por nada parecido. Sin embargo, hay algo de esa imagen que sobrevivió. Yo jamás lo corroboré, pero dicen que todavía está oculto en algún lugar de la parroquia. Se trata de la lanza, que al ser de metal no fue consumida por el fuego, y que pensamos que el padre Lázaro después se encargaría. Teniendo en cuenta esto, me pregunto si seguirá conteniendo algo de ese mal, si continúa representando al arma con la que San Jorge aniquiló al dragón, o que ahora apunta contra cualquiera, tal como sucedió con nosotros. Y eso, tal como dice el refrán, lo convierte en un arma de doble filo. Historia escrita y adaptada por nuestro amigo Lázaro Scripta para Relatos Paranormales. Si te gustó la historia, no olvides dejar tu like y compartir, así como comentarnos si tú también, durante algún momento de tu vida, sentiste algún temor por alguna de estas imágenes religiosas. Te relató tu amigo Antonio. Cuídense mucho. Nos escuchamos pronto.